Tengan un lindo día. Dios es bueno, Dios es grande. Están con un poquito de frío algunos, ¿verdad? Tenemos que estar orando por toda esa parte de Estados Unidos que está siendo invadida por esta tormenta. Yo vivía en Maryland, que está como a 3 horas de Nueva York. Todavía no es lo más alto de Estados Unidos, no estamos cerca de Canadá. Y la temperatura suele bajar a -4, -5, pero ahorita está en -8, y eso que están bastante abajo, no tan arriba. Y está nevando, ¿verdad? Y hay alerta ya de nieve. Así que oremos por las personas que están siendo impactadas. Hay muchos homeless, personas sin vivienda, que pues fallecen en tiempos como estos, ¿verdad? Muchos ancianitos. Oremos por esa parte de Estados Unidos, y igual todo lo que es frontera de México con Estados Unidos se puede ver más impactado por el frío en estas temporadas, y como nación también tenemos muchas personas que viven en la calle y que en momentos como estos pues sufren, ¿verdad? La tempestad del frío. Que el Señor se revele, ¿verdad? Que Dios levante al pueblo, a su pueblo que está cerca de ellos, para ministrar, para buscarlos, para darles abrigo, para dar conforme a lo que necesitan, pero también para que le conozcan. Amén. Amén. Bueno, estamos acá ya en Hebreos capítulo 4. Y sabes, cuando nos detenemos en este libro, lo que yo veo de parte de Dios, y me impacta porque estamos hablando que es un libro que se escribió hace 2000 años. Y muchas veces nosotros, cuando caminamos con Dios, no logramos dimensionar lo que Dios está viendo en cuanto a tiempos. Si fue escrito hace 2000 años y está escrito con urgencia, con la urgencia de que el pueblo despierte, con la urgencia de que no nos dejemos engañar por nuestros propios sentidos ni por nada de lo que está a nuestro alrededor. Y fue la urgencia hace 2000 años. Imagínate la urgencia que tiene hoy. ¿Por qué? Porque sabemos que su segunda venida es en el séptimo día, ¿no? Cuando Él descansó. No tenemos el día ni la hora, Dios no lo ha revelado. Y a veces nosotros podemos decir, bueno, tal vez falta un siglo para que Dios venga, ¿no? Y me relajo y no me ocupo en mi vida espiritual, pensando que hay tiempo para cambiar, hay tiempo para arrepentirme, hay tiempo para ser diferente. Pero ciertamente no. Y una de las cosas que yo veía mientras estaba estudiando para este tiempo Hebreos es cómo nuestro corazón funciona. Y es como esas ventanas que se abren y se cierran a una velocidad, como un pispileo, lo voy a decir así, un pispileo de nuestros ojos, que es muy rápido, ¿no es cierto? Tú abres y cierras el ojo a una velocidad exagerada, es menos de un segundo, no sé cuánto tiempo toma, no lo googleé, pero es una fracción de segundo, ¿sí? Y así es el corazón. El corazón muchas veces tiene esa atención a las cosas del espíritu por fracciones de segundo. Y de repente algo más llama la atención, algo más me interesa, algo más capta mi pensamiento y me desvío a otra cosa. Y esa fracción de segundo, cuando estoy siendo expuesto a la palabra de Dios, es el hoy, el momento, el instante en el que Dios está hablándome para que yo entienda y mi camino tome el rumbo de lo que Dios tiene para mí. Pero cuando no estoy poniendo atención, cuando no estoy con ese sentido de urgencia, necesito entender lo que Dios quiere hablar a mi vida, esos segundos pasan tan rápido que cualquier otra cosa puede llenar el vacío de mi alma. No sé si me doy a entender.
Porque el ser humano siempre está buscando respuestas y está buscando soluciones a su necesidad. Y ¿sabes qué? Satanás lo sabe. Y es interesante, si tú estás convencido de quién Dios es y comprometido con Dios, Satanás no te va a tentar con nada que parezca pecado. Con nada. Te va a tentar con cosas de la vida cotidiana y diaria, donde va a absorber tu tiempo, tu energía, tu enfoque. Y cuando vengas a sentir, el tiempo ha pasado y Dios no ha tenido la prioridad en tu caminar. Y te has estancado y no avanzas en las cosas del Espíritu. Y ciertamente nuestra alma, mientras estemos en la tierra, nuestra alma está en riesgo. Por eso es que varias veces ves que se repite en los primeros capítulos de Hebreo: cuida con temor y temblor esa salvación tan grande. Porque el alma se corrompe. Y lo único que previene o hace que el alma no se corrompa es el Espíritu. No hay otra cosa más que el Espíritu de Dios. Pero para que mi alma se mantenga sana, yo necesito estar en constante conexión con el Espíritu Santo. Que Él me esté llenando, que Él está hablando a mi vida, porque todo el mundo confabula en contra de Dios en mi vida. Y como repito, hay cosas que son buenas, que llaman nuestra atención y dejan de ser buenas porque las ponemos antes que Dios. Y justo ahí estamos en riesgo. Y quiero que vayamos a leer los primeros versículos de Hebreos 4. Y mira lo que dice su palabra. Así que, hermanos y hermanas santas, estoy leyendo la versión ampliada, es una versión bien diferente a la mayoría que tenemos, y la estoy traduciendo simultáneamente, entonces pues sí, no le va a sonar parecido. Pero bueno, así que, hermanos y hermanas santas, ustedes que comparten el llamado celestial, estén con todo su pensamiento atentos a considerar quién es este sumo sacerdote a quien confesamos nosotros y le llamamos Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y lo hemos aceptado como tal. Dice, detente a meditar. ¿A quién has aceptado como tu Salvador? ¿Quién es este sumo sacerdote? Porque no estamos hablando de un Moisés que fue un sumo sacerdote, o los sumos sacerdotes que en ese momento estaban viviendo y estaban dirigiendo a los judíos. Estamos hablando de Jesús, de Dios mismo, que se hizo hombre, desciende y dice, yo vengo a ser tu sumo sacerdote para la eternidad. Pon atención en quién has decidido creer. Porque no sé si nos pasa como seres humanos, pero hay ciertas porciones de la Biblia que prefieres no prestarle atención porque sabes que ya necesitas cambiar esa área de tu vida y mejor la leo después. Mejor la ignoro ahorita porque como que no se me antoja cambiar ahorita. O me pesa cambiar ahorita. Y no le presto atención. O sea, estoy tomando una decisión de no prestarle atención a Jesús. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo funciona cuando yo no quiero cambiar algo y sé que no es agradable a Dios y pone en riesgo todo lo que soy? Porque, como lo dice la palabra, si hay un fruto que está corrompido, si hay un fruto que está echado a perder y lo dejo con los demás, ¿qué va a pasar con los demás? Se van a echar a perder. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Y si yo descuido un área de mi alma, ¿acaso no está en riesgo de que esta área empiece a minar otras áreas de mi alma? Entonces, ¿cómo funciona cuando no quiero? ¿Cómo funciona cuando estoy muy cómodo viviendo mi vida cristiana de forma ligera? Como ya está de moda lo light, ¿verdad? Ya hemos hecho una vida cristiana light. No sé, yo no soy religiosa, pero una cosa es no ser religioso y otra cosa es ser liberal. Entonces, Dios dice en Filipenses 2:13, ¿sabes qué? No tengas miedo a lo que tu alma te dice que no está listo para cambiar o lista para cambiar. Más bien descubre en mi palabra qué herramientas hay, qué armas hay para que tú puedas llevar tu alma, a pesar de que no quiera cambiar, a vivir la plenitud que yo tengo para ella. Y Filipenses 2:13 lo dice. ¿Qué dice? Yo lo he repetido muchas veces acá. ¿Alguien se acuerda? Yo soy el que produce el querer como el hacer por mi buena voluntad. Dios es el que produce los cambios. Dios es el que produce aún el querer como el hacer. Y muchas veces nosotros decidimos pasar por alto esa palabra porque no se nos antoja, olvidando que si Él es mi Señor, si Él es mi Dios, yo no puedo aceptar una parte de Jesús y la otra parte no. O es todo o nada con Él. Entonces yo puedo llegar y decirle, Señor, no se me antoja cambiar y sé que tengo que cambiar esta área, pero me da miedo o siento esto, lo que sea que sientas, ser honesto con Él y decir, Señor, me cuesta. Siento que si suelto esto, me quedo vacío, porque el alma nos seduce y nos engaña de todas las formas posibles, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces ve donde Dios y dile, Señor, no quiero cambiar, me da vergüenza decirlo, pero no quiero. Pero voy a aferrarme a tu palabra, que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Voy a confiar que tú vas a empezar a producir en mí una transformación de mi mente para que yo sea dócil en ti y empiece a abrazar este cambio. Voy a agarrarme de tu poder porque no es en mis fuerzas, es en tus fuerzas. Dios nunca dijo que lo haríamos solos. Y aún nos hizo saber que cuando nuestra alma no quiere, Él puede con eso. No para juzgarnos, no para criticarnos, sino para levantarnos, como termina el capítulo 4 de Hebreos. Siendo Él el oportuno socorro para toda necesidad. Entonces, cuán importante es entender estas verdades, porque a lo cierto es, cuando yo observo lo que está pasando a nivel nación, ¿sabes tú que ya hay una ley que permite que los maestros de las escuelas públicas puedan cambiarle el nombre a tu hijo y el género con el que nació sin tu permiso? No necesitan tu permiso. Si el niño dice, yo soy esto, el maestro tiene la ley de su lado para cambiar y registrarlo diferente. Ese es el rumbo que está tomando esta nación. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros como pueblo? No me está pasando a mí. Yo no tengo hijos acá. Y a mí está muy difícil que me confundan ya. Pero me carga saber las generaciones que vienen. ¿Qué vamos a hacer como pueblo? ¿Qué autoridad vamos a con qué autoridad vamos a caminar para proteger a todos estos chiquillos que están naciendo y que nunca pierdan su identidad ni el rumbo? Y eso es una de tantas cosas que están pasando.
Pero a veces es tan fácil olvidarnos del resto del mundo y solo concentrarme en mi persona. Pero tú y yo somos llamados a ser luz y sal de la tierra. Somos llamados a hacer la diferencia. Cada vez que me siento con alguien que por A o B motivo conoce situaciones de gobierno, las noticias que escucho son fuertísimas, durísimas. Justo ahorita acaban en Cadereyta quemar una iglesia. No, ¿cómo fue? Ok, están sacando de las iglesias a los pastores y los están golpeando porque no quieren a la iglesia cristiana ahí. A 45 minutos de acá. Estas cosas pensábamos que sucedían solamente en esos países donde es prohibido el evangelio. Y están expuestos solamente por ser pastores. Solamente porque están predicando la palabra. A 45 minutos de acá. Es un tiempo de urgencia, iglesia. Yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar si de repente hubiera una prohibición de congregarnos? ¿Qué va a pasar contigo y tu comunión con Dios? Contigo y tu vida espiritual. ¿Se puede sostener? Porque en Cristo se puede. Pero, ¿dónde estamos hoy? Porque pongámonos a pensar, ¿qué cosas nos hacen pensar, ya no me congrego, ya no voy? Ay, me enojé con Dios. ¿Cuántas cosas hoy en día, porque estamos en comodidad todavía, pero cuántas cosas del día a día nos enojan con Dios, nos enojan con la iglesia, nos enojan con los hermanos y desistimos de nuestra forma de vivir para Dios? Cuando Dios dice, yo quiero ser tu motivación. Yo quiero ser suficiente. Yo no estoy justificando lo que se hace mal, pero estoy en contra de que el pecado de otro me haga a mí pecar o fallarle a Dios, porque Él debería de ser suficiente motivación para mí. Las personas piensan, porque soy pastora, yo no debo de desmotivarme. ¿Quién dice si soy humana como tú? Tan humana como tú. Y las situaciones adversas llegan a mi puerta de la misma manera que llegan a la tuya. Es más, muchas veces cuando estás en el pastorado y conoces a otras personas que están en el pastorado y ves la doble vida, impacta tu corazón. Tengo 31 años de estar en el pastorado. He visto de todo. Y recuerdo decirle a Dios, gracias porque te conocí antes de ser pastora. Gracias porque sé quién eres y no dependo de seres humanos para serte fiel y para vivir para ti. Porque tendría todo para decir adiós, cristianos. Nos vemos nunca. ¿Me explico? Pero para Él vivo. Él murió por mí en la cruz. Él se ha revelado a todo aquel que quiere y le busca. Y Él se vuelve suficiente motivación para vivir de acuerdo a su corazón. Él. Y yo quiero que tú te hagas esa pregunta esta mañana. Jesús, ¿eres realmente la motivación de mi vida? ¿Todo lo que hago lo hago motivado por ti? ¿Eres mi sumo sacerdote? ¿Eres el dueño de mi corazón? ¿Eres mi Dios, mi Señor? ¿Eres verdaderamente quien guía mis pasos, mis emociones, mis pensamientos, mis relaciones? ¿Te he dado ese lugar en mi corazón o solo cuando me conviene? Y necesitamos hacernos estas preguntas difíciles y contestarlas con toda la honestidad posible, para permitir que el Espíritu Santo llegue y obre en nosotros y haga el milagro más grande que puede hacer, que es nuestra transformación.
porque la transformación del ser humano no se puede dar a menos que nosotros lo permitamos. Por eso es un milagro. El milagro de rendir toda lógica humana para abrazar la lógica del cielo. Y sigue diciendo en el versículo 2. Él fue fiel a aquel que lo designó como sumo sacerdote. Así como Moisés también fue fiel a la casa de Dios. Pero aún Jesús ha sido considerado todavía con mayor valía o valor, una mayor gloria, un mayor honor que a Moisés. Asimismo, como a cualquiera que construye una casa se le da el honor al constructor y no a la casa misma. Porque cada casa tiene un constructor. Pero el constructor de todas las cosas es Dios. Ahora, Moisés fue fiel en la casa de Dios, en administrar toda la casa de Dios, pero solamente como un siervo ministrador, como lo somos cualquiera que estamos hoy en día sirviendo al Señor, siervos nada más. Como un testimonio de las cosas que habrían de suceder. Esa revelación que vendría en Cristo. Pero Cristo fue fiel como hijo que estaba en autoridad sobre toda la casa o sobre toda la casa de su Padre. Y nosotros somos su casa. Sí, fíjate, dice, sí. Somos su casa si nos mantenemos firmes en nuestra confianza y en nuestra esperanza en Cristo. Somos su casa si nos mantenemos firmes en nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo. Ahora, ¿cuándo es que un ser humano no confía? Cuando las cosas no están yendo en la dirección que tú esperas, ¿sí o no? Cuando las cosas no parecen estar en el lugar correcto. ¿Cuántas veces tú y yo vamos a enfrentar circunstancias adversas donde humanamente parece que Dios no está siendo fiel? Donde humanamente parece que su amor no está ahí, que su misericordia no está ahí, que su gracia no está ahí. ¿Cuántas veces he escuchado a personas decir, es que Dios no me cuidó, Dios no me protegió? Porque las circunstancias que están viviendo son durísimas. Y en su mente piensan, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me protegió? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su fidelidad? Pero ciertamente Dios está ahí, porque Él dijo, en este mundo tendréis aflicción. No nos mintió, nos dijo la verdad, porque sabía que es un mundo lleno de maldad y estamos expuestos a esa maldad. Sin embargo, Él dijo, yo he vencido al mundo, confíen en mí. Entonces es ver a Dios. Humanamente no lo puedo ver. Ver a Dios a través de su revelación, entender y decir, ok, Señor, estoy en esta circunstancia donde pareciera que no te veo. Necesito entender dónde estás en mi vida. Necesito saber cómo ver tu amor en esta circunstancia. Necesito entender cómo ver tu fidelidad hoy que pareciera que tu fidelidad no está cerca de mí. Pero ¿por qué hago estas preguntas? Porque estoy confiando en el carácter de Dios, en que Él es bueno, en que Él es fiel, en que Él no miente, en que Él cumple sus promesas, en que Él es mi refugio, Él es torre fuerte, Él pelea mis batallas. Todas estas son verdades de Dios absolutas, no cambian. A pesar de nuestras circunstancias, Dios sigue siendo Él. Entonces necesito entender quién es Él ahí en mi circunstancia para que no
pierda de vista a Dios en mi vida. Para que no sea vulnerable a las circunstancias, sino que siempre esté confiado y confiada en Él. Esto es lo que nos permite permanecer firmes. Yo tengo una certeza, muchas veces en mi vida no he percibido su amor en las circunstancias. Y lo que he hecho es, Señor, yo decido pararme en la certeza de tu amor. No lo veo, pero sé que me amas. Y ya lo voy a entender. Hoy por hoy no lo puedo entender, pero declaro que sé que me amas. Y eso me hace sentir segura. Me devuelve la seguridad donde de repente las circunstancias te hacen creer que estás a la deriva, que estás solo, que nadie te defiende. Pero cuando yo decido afirmarme en la certeza de su amor, aunque nada me haga sentido alrededor, me aferro a lo que ya he conocido de Dios. Eso me sostiene mientras mi mente logra discernir a dónde está Dios en medio de la circunstancia. Recuerdo hace muchos años, viví una circunstancia extrema y yo le decía a Dios, ¿dónde está tu justicia? No veo tu justicia. Pareciera que al que hizo el mal le va bien y a la que trató de obedecerte le ha ido horrible. Y lloraba profundamente porque es lo único que podía ver. 16 años atrás más o menos. Y recuerdo que el Señor me llevó a la historia de David y Saúl. Y en ese momento, ¿quién era David? David había conocido a Dios a través de revelaciones gloriosas y poderosas. Desde muy pequeño vio que con sus manos mató osos y leones. O sea, eso no es posible humanamente hablando. Ni así fuera el hombre más fuerte del planeta Tierra. No es posible. Y ahí estaba un jovencito flaquito con el poder del cielo en sus manos. Luego vio como un Goliat era derribado y vencido a través de una piedrita que él tiró con su hondilla. Tampoco es posible. O sea, ¿qué velocidad tendría que tener esa piedra para perforar el cráneo de un gigante? O sea, humanamente no hay forma que lo puedas explicar. ¿Qué fuerza habrá tenido David para poder impulsar esa piedra de tal vez un chichón, le dicen así? Sí. Un chichón le hubiera causado y hasta ahí. Y la furia de Goliat la hubiese engrandecido. Pero veía a Dios y podía ver a Goliat y lo veía como ver una hormiga. Y nosotros quizás hubiéramos visto a Goliat como el elefante y nosotros la hormiga. ¿Me explico? Esa es la gloria que conocía. Conocía victoria tras victoria tras victoria a través del poder de Dios y podía enfrentar cualquier circunstancia sin temor porque había visto y disfrutado y experimentado el poder del cielo. Y de repente se enfrenta a un Saúl que se llena de envidia por lo que tenía David y no podía soportar la presencia de Dios en David y desea matarlo. Y llega el momento donde ya era inevitable que él matara a David. Y David huye. ¿Y quién se queda en el trono con todo el poder del ejército de Israel, con todas las riquezas? ¿David o Saúl? ¿Y quién estaba con Dios? ¿David o Saúl? ¿Quién le era fiel a Dios? ¿David o Saúl? ¿Y a dónde terminó David? En el desierto, sin cama, sin ningún lugar para dormir. No tenía tierras para sembrar y cosechar alimento. Se quedó sin nada. En la calle, literalmente en la calle. Pero ¿quién le era fiel? David. Y entonces tú dices, ¿dónde está la justicia de Dios?
si el malo se quedó con todo el poder y toda la gloria humana? Y David, que le era fiel, está desterrado, huyendo, cambiando de cueva en cueva. Ni cueva propia tenía, porque tenía que andar cambiando de cueva, porque el otro lo andaba persiguiendo. Como para decir, aquí pongo un cuadrito en esta cueva, ¿verdad? Ni eso. ¿Me explico? Y entonces cuando yo le decía a Dios, ¿dónde está tu justicia? Me decía, mira, David. ¿Y sabes dónde estaba mi justicia, Cristi? En 2 ocasiones David se encuentra con la perfecta oportunidad de asesinar a Saúl. No iba a ser muerte de guerra, iba a ser asesinato, porque no tenía la capacidad de defenderse en ninguna de esas 2 ocasiones Saúl. Una es que fue al baño, a una cueva donde él estaba escondido, y Saúl, él no sabía que estaba David ahí, y por la espalda podría haberlo asesinado. Y la única razón por la que no lo asesinó no fue por la bondad de David, fue porque Dios lo detuvo y le recordó, no toques al ungido, no lo toques. Porque hay batallas que no son nuestras, son solo de Dios. No lo toques, no te manches tus manos, no asesines. No es que en la guerra murió, no, es un asesinato frío. Y luego estaba dormido Saúl en su campamento, y David llegó a su lado y le quitó no sé cómo es que se llama, no es la espada, pero la daga, le quitó la daga y lo pudo asesinar. El otro estaba tan dormido que ni sintió a qué horas lo bolsearon todo. Y Dios le dijo otra vez a David, no asesines a mi ungido. Y es lo único que lo detuvo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó en el corazón de David en ese momento? Se dio cuenta David que a pesar de que conocía a Dios y que había visto su poder, que había visto su gloria, que había disfrutado de las victorias, se dio cuenta que en su corazón había maldad como la había en los demás. Este hombre santo, este hombre que adoraba al Señor y los demonios huían, tenía una maldad como cualquier ser humano, y su maldad había llegado al lugar de querer asesinar a Saúl. Y solo entonces David conoció el arrepentimiento. Un corazón rendido a Dios en medio de las peores circunstancias y dispuesto a obedecerle para vivir para Él. Y su corazón fue transformado de tal manera que luego, más adelante, se dice de David, es un hombre conforme a mi corazón. Y me dijo Dios, ¿sabes dónde estaba mi justicia? Transformando el corazón de David, permitiendo circunstancias difíciles, circunstancias imposibles para ver lo que salía de su corazón, y luego permitirle a David rendir esa área para dejar que mi gloria le transformara, y no solo fuera un poder que veía en la guerra, que veía en la batalla, sino que fuera el poder de transformación dentro de su corazón. Ahí estaba mi justicia. Y me dijo, ahora vamos a revisar tus cajas de religiosidad, me dijo, que las tienes bien guardadas, pero están ahí. Y te voy a mostrar por qué he permitido esto sobre ti. Y voy a cambiar tu vida también. Nunca más volví a decir dónde está tu justicia. Ciertamente no lo vemos, ciertamente no entendemos, pero si lo buscamos a Él, Él se encarga de abrir nuestros ojos, de revelar nuestra condición para darnos la libertad que ni nosotros sabemos que necesitamos. Pero que es necesaria esa libertad para poder permanecer hasta que Él venga. Para seguir creciendo, para seguir dejando que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos, porque todo lo que viene del alma es un riesgo para nosotros, pero todo lo que viene de Dios es vida. Y entonces es ahí donde el Señor está hablando y está diciendo la importancia de confiar en Él, de confiar nuestra vida entera y plena y completa en Él.
Y dice en el versículo 7, por eso, así como el Espíritu Santo dice, escucha hoy su voz. Hoy, no mañana, hoy. No pasado mañana, no más tarde. Hoy, en este instante, ahora, en este momento, ¿qué necesito de Dios? Para ser vivificado, cantábamos hace un momento, que su fuego nos encienda, que queremos estar cerca de Él. Estar cerca de Él significa vivir para ti, vivir de acuerdo a tu corazón, alinear toda mi vida de acuerdo a ti. Y es cuando se empieza hoy. No es como cuando decimos el lunes empiezo dieta, pero nunca decimos que el lunes, ¿verdad? Y ahí se nos van pasando los lunes del año. No, este es hoy, es un sentido de urgencia. Dice el Espíritu Santo, dice, escucha hoy su voz. Y fíjate, qué interesante, porque aquí mientras estamos congregados, Él nos está hablando como iglesia, como pueblo, como cuerpo de Cristo. Pero tú te levantas y sales de estas puertas y Él te sigue hablando. Todos los días de tu vida Él te sigue hablando. ¿Estoy poniendo atención a Dios? ¿Estoy escuchando su voz o estoy demasiado distraído en las cosas de este mundo? En lo que me ocupa de este mundo. Voy a mi trabajo y le digo, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero ver a mi jefe con tus ojos, especialmente si es un jefe que quiere darle la cabeza. ¿O no? Quiero verlo con tu gracia y con tu misericordia. Quiero verme a mí como la oportunidad que mi jefe tiene de ver la luz y la sal del cielo aquí en la tierra. Voy a conducir un día viernes en Querétaro con el bello tráfico que nos permite llegar 2 horas después. Viernes y quincena, dice Delia. Y ahorita que viene la obra del tren, ¿cómo estás ya preparando tu alma? Ay, ya viene el tren. O está, Señor, me voy a llenar de tu paz, me voy a llenar de tu gozo. Señor, dame estrategias para cómo llegar a mi trabajo a tiempo. Dame rutas alternas, Señor. Es que mire, yo sé que todo es natural, pero tú y yo no tenemos por qué vivir la vida de forma natural si tenemos un Dios sobrenatural. Amén. Y experimentar su poder en todas las áreas de la vida, aunque pareciera locura. Porque todo eso refleja la condición de nuestro corazón y la necesidad que tenemos de Dios. Y luego dice el 8 que es justamente el riesgo por lo cual es urgente esta palabra. Tiene 2000 años de ser urgente, porque tú y yo no duramos milenios. Y cada segundo cuenta. No endurezcas tu corazón como tus padres en la rebelión lo hicieron, el pueblo de Israel. En el día donde me pusieron a prueba en el desierto. Ahí tus padres me pusieron a prueba. Pusieron a prueba mi capacidad de tolerancia y mi paciencia. Ellos vieron mis obras por 40 años. Ellos vieron mis milagros por 40 años. Y aún así no me conocieron. Yo creo en los milagros. Yo misma este año experimenté pasado
que Dios me sanó de la fibromialgia. Es el último milagro físico que he recibido y lo sigo disfrutando y dando gloria a Dios por esa sanidad sobrenatural, porque no tiene cura la fibromialgia. 15 años de padecerlo y qué rico ver esa sanidad, es impresionante. Pero antes de mi sanidad, Dios ya era Dios. Mi sanidad no me hace amarlo más. Ya lo amo. ¿Cuántas veces hemos hecho de los milagros la motivación para seguirlo? Pero no es Dios mi motivación. Y le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuántos milagros vieron esos 40 años? Sobrenaturales. Algo, o sea, imagínate ver agua de la roca salir. Imagínate ver pan caer del cielo. Y que Dios dijo, solo agarren el del día. Ahí iba, ¿verdad? Los santos hermanos en Cristo. Agarrando para mañana. ¿Y qué pasa? Se engusanaba. Y no servía, pero no confiaban en Dios. Confiaban en su propia capacidad de sobrevivencia, en su astucia, en su inteligencia. Y Dios decía, no agarren solamente para hoy. Dígame si no somos igualitos que ellos, nosotros también. Cuando hay un tema financiero, queremos que nos resuelvan no solo para hoy, ¿verdad? Sino todo el rollo. Para todo el año. Y si nos da los 100 pesos del día, la gratitud no es con gozo. 100 pesos me dio, gracias Señor, pero necesitaba 20,000. Pero gracias por estos 100. ¿O no? O usted empieza a danzar, 100 pesos me dio Dios. Y lo adora. Dígame si no. Y no nos damos cuenta, iglesia. Endurecemos nuestro corazón. Recuerdo cuando Dios me hizo pasar un proceso financiero intenso. Lo he contado más de una vez, pero tenía de mi 100% de compromisos financieros, yo estaba recibiendo el 25% mensual. Y yo estaba con infarto, con taquicardia, con angustia. Y Dios me dijo, Cristi, la fe que tienes hoy no te sirve para donde quiero llevarte. Esto fue hace 14 años. Y me acuerdo yo, o sea, cuando yo veo ese tiempo de mi vida, digo yo, Señor, qué ciega estaba yo. Y cómo somos de altaneros cuando no vemos. Porque todavía le dije, prueba mi fe. Sé que no te voy a dejar. Yo te amo. Imagínese, mi prepotencia. Pero yo no la veía, yo la miraba como, ay, que soy tan mujer de fe. Claro, Señor, prueba mi fe. Y entonces siguió la carencia financiera todo el año. Llegó diciembre y yo estaba muriéndome ya. Las deudas hasta arriba, los bancos te persiguen día, noche, a cualquier hora. La angustia, 3 hijos. No lo podía sobrellevar. Y todos los meses comí, todos los meses pagué mi casa, todos los meses vestí, todos los meses puse combustible en mi vehículo, todos los meses pagué colegio. Pero me lo daba a goteo y no vi gozo en mi vida. Todo el año. No vi gozo. Y entonces recuerdo que estaba diciembre llorando yo y le dije, Señor, por favor, provee para pagar las deudas. No te estoy pidiendo para vacaciones, no estoy pidiendo para un coche, te estoy pidiendo para pagar deudas, mis compromisos. Por favor, pero yo lloraba amargamente, sin fuerzas. ¿Sabes qué me respondió Dios? No me pidas dinero. O sea, que alguien le mande, aunque sea un correo electrónico al Señor para que se dé cuenta, ¿verdad? De que es lo que necesito. ¿Cómo me dice que no le pida dinero? O sea, ¿cómo se atreve? Dios. Pero eso solo me pasa a mí, a nadie más. Yo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo me dices eso si sabes mi angustia? ¿Cómo, Señor? ¿Qué quieres que te pida? Pero mi pregunta fue como reclamo, no para que me respondiera. Pero Él en su misericordia me respondió.
y me dijo: pídeme que se haga mi voluntad. ¿Cree usted que a mí eso me dio paz? ¡Ja! Más angustia me dio. Yo dije, no, si me pidió que iba a probar mi fe, ¿verdad? Y esto se ha ido a este nivel. Si le digo que haga su voluntad, voy a terminar sin casa, en la calle, viviendo bajo un puente, ¿verdad? Y mis hijos conmigo. Y ya me veía con el carrito del supermercado, ¿verdad? Recogiendo cositas en la calle. Así me vi. ¿Y sabes qué reflejaba eso de mí? Mi poca confianza en Dios. Mi poco entendimiento de su amor, porque lo creía capaz de hacer eso para mí. Que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ya no la podía ver. Mi angustia era más grande y nubló mis sentidos de quién era Dios en mi vida. No se trataba solamente de creer que Él iba a proveer, se trataba de quién era Dios en mi corazón y que yo no me daba cuenta. Que solamente necesitó retirar las finanzas para que yo empezara a colapsar en mi relación con Dios. Sí vivía para Él, sí no me fui a pecar, pero no confiaba, no estaba segura, ni su amor era tan claro para mí. Estaba desfigurado quién era Dios en mí. Y no me daba cuenta, porque como la situación era real, todo justificaba la forma en que yo me sentía. Y fue duro darme cuenta: no confío en ti. Y él me dijo: mira, Cristi, me dijo, mírate cómo estás. Es cierto, las finanzas no están ingresando como solían ingresar, pero yo no me he ido a ningún lado. Yo sigo estando contigo. ¿Por qué no estás en paz si yo estoy aquí? ¿Por qué no estás segura si yo estoy aquí? ¿Por qué no estás confiada si yo sigo siendo tu Dios? ¿Y qué le contestaba yo si todo lo que me decía era cierto? Fue doloroso darme cuenta de la condición de mi corazón. Y recuerdo que con mucho miedo, porque tenía angustia a la máxima potencia, le dije: está bien, haz tu voluntad. Es como que agarré mi terror y dije: este terror no me va a detener, pero me rindo a ti, haz tu voluntad. El miedo era horroroso, yo no le puedo explicar el miedo que yo tenía. Al día siguiente me desperté. ¿Y sabe cómo me desperté? Como que era la mujer más rica del planeta Tierra. Paz, gozo, libertad, alegría en todos los sentidos. O sea, yo tenía 50 centavos de dólar en mi cuenta y sentía que tenía millones. Cero preocupación mañana. Ya no necesitaba maná para 2 días. Con ese día me conformaba y yo estaba plena. En 6 meses yo había puesto al día todas mis deudas. Y me di cuenta hasta el 6º mes. Cuando como que volví en sí, dije: ¿cómo? Ya no estoy retrasada. Seguía recibiendo el 25% de los ingresos. Pero Dios hizo milagro tras milagro tras milagro. Pero el mayor milagro fue el que yo podía vivir plena a pesar de las circunstancias. Podía celebrar los 100 pesos que antes no representaban nada, pero hoy podía ver a Dios en los 100 pesos. Obtuve vida. Una vida que muchas veces el enemigo me quiere volver a robar y le digo: momento, yo ya conozco a mi Dios. Ya no puede. Lo que antes me duraba meses, ahora me dura segundos. Porque ahí quiere llegar a angustiar. Y rapidito lo veo y le digo: te me callas ahorita y te vas. Mi Dios es fiel. Y en Él creo y en Él confío. Amados, podemos endurecer nuestro corazón aun cuando hay milagros constantes. Y podemos perder de vista al Dios del milagro. Aquel que siempre va a salir por ti. No va a llegar el día y la hora que tú dices, pero va a llegar el día y la hora que necesitas que Él llegue. Y ese día, esa hora son perfectos. Y uno se da cuenta que son perfectos hasta el día que sucede. Uno dice: hoy entiendo por qué no podía ser antes. Y llega siempre a tiempo. Pero eso significa ya no vivir en el reloj humano
que es nuestro cronos, sino vivir en el kairos de Dios, entender sus tiempos y confiar en Él, creer en Él a pesar de las circunstancias. ¿De qué le sirvieron los milagros al pueblo de Israel? De nada, porque no conocieron a Dios. Porque su corazón endurecido nunca le dio a Dios el lugar que le pertenece. Y toda esa generación que vieron la promesa de ser libres de Egipto, estuvieron a pasos de poseer la tierra prometida y no la pudieron poseer. Murieron. Dios esperó a que cada uno de ellos muriera en el desierto y solo la nueva generación pudo obtener la promesa, porque fueron los que estuvieron dispuestos a ver a Dios. Muchas veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, porque no hemos logrado comprender que Él es Dios, que Él ve mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver, que Él está en control de tu vida, que Él no te ha dejado a la deriva ni jamás te dejará, pero que en todo eso que Él permite que tú vivas hay una enseñanza de vida que te va a sostener por el resto de tus días. No es agradable, pero es pasajero. Tiene fecha de caducidad tu circunstancia difícil y Dios te va a sostener en ella. Va a caminar contigo a través de la circunstancia, pero te va a dar vida si le permites que lo haga. Si decides verlo a Él y decir: quiero verte a ti, porque las circunstancias las tengo claras y sé lo que yo pienso que necesito, pero necesito verte a ti para entender lo que necesito y recibir la vida que tienes para mí. Eso significa que vamos a ir más profundo. Vamos a buscar las riquezas del cielo, porque esas son las que son eternas y las que nos van a sostener el resto de nuestros días. Amén. Apasionémonos pues por lo eterno. ¿Acaso no está escrito: buscad primero el reino y su justicia? ¿Y qué? Pero creo que no lo terminamos de creer, ¿verdad? Porque siempre buscamos primero las añadiduras y después a Dios. Tomemos decisiones distintas este 2026 y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.